El iPhone 16 cuando salga va a estar muy parecido al iPhone 15 y 14, pero el iPhone SE 4 cuando salga va a estar muy diferente al iPhone SE 3 y creo que tiene mucho potencial para convertirse en uno de los iPhones más vendidos. El iPhone SE o Special Edition, así lo llama Apple oficialmente, aunque a mí me gusta llamarlo el iPhone semi-económico. Es la propuesta de entrada de iPhone que por última vez Apple actualizó en primavera del 2022, hace 2 años. Y hay mucha especulación y rumores que pronto vamos a ver la cuarta generación con un rediseño importante. Aquí están las 10 cosas que podemos esperar del siguiente iPhone SE. Y primero que nada es el diseño nuevo, que va a ser de lo más grande y llamativo. Oficialmente Apple va a eliminar Touch ID de la línea de iPhone, que en paz descansen. Se espera un diseño basado en el iPhone 14 con pantalla completa, Face ID. Y esto haría que el iPhone económico ya no esté muy diferente en diseño al resto de la línea de iPhone. Solo tendría una cámara por la parte de atrás en vez de 2 y tendría el notch en vez de la isla dinámica. Donde antes lo económico del iPhone SE es que tenía Touch ID y pantalla más chica, ahora lo económico va a ser el notch. O sea, todos los nuevos van a tener isla dinámica y se va a distinguir el SE por tener el notch y solamente una cámara. Pero número 2 es algo importantísimo y eso es USB tipo C. Y aquí se pone en juego el plan maestro de Apple porque para finales del 2024 legalmente Apple ya no va a poder vender un producto con un puerto de Lightning en Europa. Eso quiere decir que ya no van a poder vender el actual iPhone SE, pero más importante, ya no van a poder vender ni siquiera el iPhone 14. Y considerando que Apple normalmente sigue vendiendo la generación pasada de iPhone cuando sale uno nuevo, entonces creo que el timing está perfecto y Apple planeó todo esto. Apple este año va a sacar la línea de iPhone 16 con puerto USB tipo C. Venden como gama media el iPhone 15 que tiene puerto de USB tipo C. Y para la gama baja no pueden seguir vendiendo el iPhone SE actual. Tienen que sacar el nuevo de generación 4 con puerto de USB tipo C para cubrir toda la gama de iPhones y así todos ya van a tener USB tipo C y los van a poder vender en Europa. Número 3, más importante que USB tipo C, es supuestamente que el iPhone SE va a llevar el botón de acción, que ahorita es exclusivo del iPhone 15 Pro. Esto según un reporte de Mac Rumors, que supuestamente el iPhone que están probando internamente tiene un botón de acción. A mí me sorprende muchísimo esto porque yo pensaría que Apple dejaría eso para los modelos más premium, pero quizá al sacar el iPhone 16 ya todos los modelos van a tener botón de acción y es algo que Apple quiere empujar mucho y empezar a que la gente se familiarice con el botón de acción. Puede ser que sí lo incluyan en este iPhone SE. Las malas noticias son que de todas las cosas nuevas del iPhone 15, para mí el botón de acción es lo que menos me emociona y lo que menos utilizo. Estuvo muy hypeado, pero ahorita 6 meses después casi ni uso el botón de acción. Lo uso para prender la linterna o la cámara, que realmente se me olvida que está ahí, pero espero también le agreguen más funcionalidad en software. Número 4 es la pantalla. No solo tendrá Face ID, pero será una pantalla OLED. El reporte indica prácticamente la misma pantalla del iPhone 14 en este nuevo iPhone SE. Tecnología OLED por primera vez en el iPhone SE. Sí es un cambio grande de calidad. Obvio no va a tener los 120 Hz ProMotion, se va a quedar en 60 Hz, pero el brinco de LCD a OLED es más grande de lo que parece. Esta semana voy a estar regalando unos AirPods Pro 2. Si aún no estás suscrito a mi newsletter semanal, Semana en la Manzana, vayan a semanaenlamanzana.com y suscríbanse. Una vez a la semana mandamos las noticias, rumores y exclusivas y mi análisis de todo lo que está sucediendo en el mundo de Apple. Me encanta este proyecto. Estamos por llegar a 20,000 suscriptores y para festejar voy a regalar unos AirPods USB tipo C. Si aún no estás suscrito, es gratis. Vayan a la página web, se las dejo por ahí abajo y nos vemos por allá en el newsletter. Yo creo que el sorteo va a ser por ahí del viernes o sábado de esta semana. La pantalla va a mejorar muchísimo en nitidez y contraste, iluminación, todo. Número 5 es la cámara que va por la parte de atrás. En vez de tener 2 cámaras como el iPhone 14, solamente va a tener una cámara en este estilo nuevo de módulo vertical que supuestamente también vamos a ver en el iPhone 16. El iPhone toma muy buenas fotos y para mucha gente un solo lente es más que suficiente. Para los que usan mucho la cámara, quieren más versatilidad, pues está el 15 o 15 Pro o 16 Pro cuando salga. No se me hace mal tener una cámara. La mayoría es software como quiera, con modo retrato, modo noche, puedes sacar muy buenas fotos a pesar de solamente tener un lente. Y realmente la gente que compra un iPhone económico nada más toman fotos rápidas de su familia o documentos, no son fotógrafos para redes sociales y no creo al menos.
Pero para mí lo interesante es que no es un chasis reciclado, entonces tendría que ser un chasis nuevo hecho específicamente para el iPhone SE, porque el iPhone 14 tiene 2 cámaras y tiene el switch en vez del botón de acción. Entonces Apple está diseñando un teléfono nuevo en vez de usar un chasis reciclado como lo que hemos visto en otros iPhone SE. Que eso a mí se me hace interesantísimo, que están metiendo recursos a un teléfono que es prácticamente nuevo. Obviamente y seguramente con componentes reciclados, seguramente la pantalla del iPhone 14, el procesador de algún otro iPhone, pero no es un formato reciclado, no es el 10R con otro procesador, es otra cosa distinta, que es la primera vez que sucede en el iPhone SE. Pero número 6, hablando del procesador, ahorita tienen el A15 Bionic, que es un excelente procesador para la mayoría de la gente. Seguramente lo van a querer actualizar. Yo creo que al A16, no hay mucha información de esto, pero más que nada para mejorar el rendimiento y mejorar la eficiencia de batería. Aún así, otra vez, la gente comprando un iPhone SE no se preocupan mucho por el procesador. Mientras esté fluido y todo corra bien, no le veo mucho problema. Ahora, número 7 es la batería. Según un reporte que viene de Corea, el iPhone SE va a tener un incremento de batería. Ellos dicen específicamente 1250 miliamperes más, que es algo bastante considerable, pero si lo piensas es básicamente el tamaño del iPhone 14. O sea, el iPhone SE al iPhone 14 físicamente es un dispositivo más grande, tiene sentido que tenga una batería más grande, y lo que están diciendo de miliamperes se conecta exactamente con el tamaño del iPhone 14, entonces puede que sea exactamente la misma batería del iPhone 14 y la misma pantalla del iPhone 14. Están haciendo como un Frankenstein así de diferentes dispositivos para que cuadre bien dentro de este cuarta generación del iPhone SE. Número 8 es el modem 5G, y esto no es componente de algo más, esto es algo nuevo. Ya ha habido muchos rumores de Apple desarrollando su propio modem de 5G. Actualmente se los compra a Qualcomm, pero se espera que pronto va a ser otro componente que Apple diseña dentro de su casa en vez de comprar piezas a un proveedor. Esto ayudaría más que nada, según los rumores, con la eficiencia de la batería, que consuma menos batería el usar 5G, y al parecer el iPhone SE 4 va a ser de los primeros iPhones en tener este componente diseñado por Apple. Pero vámonos a lo importante. Número 9 es el precio. Aquí hay dos reportes diferentes diciendo dos cosas distintas. Unos dicen que se va a mantener por ahí como está ahorita en los 420, quizás sube un poquito a $450, pero hay un reporte diciendo que va a subir a $499, que no suena como mucho aumentar $50, pero en la gama baja de iPhone sí hace mucha diferencia el pagar $420 o pagar $500. A mí me tiene más sentido que se quede por ahí en los 450 para que sea más atractivo, y vaya que creo que va a ser un dispositivo atractivo. Nuevo diseño, Face ID, mejor procesador, mejor batería, botón de acción, pantalla OLED. En papel es una mega actualización a comparación del iPhone SE 3 que tenemos ahorita. Pero eso me lleva al número 10, quizá lo más importante. ¿Cuándo va a salir este nuevo iPhone? La mayoría de analistas y filtradores están diciendo que a principios del 2025, en un año más o menos, por ahí de febrero, marzo 2025, vamos a ver este supuestamente nuevo iPhone. Pero hay un filtrador en Twitter que tiene algo de reputación diciendo que va a salir en la primera mitad del 2024, que es prácticamente ahorita. Nadie le cree, incluyéndome a mí, pero puede que Apple nos sorprenda y simplemente no tenemos más información sobre cuándo es el lanzamiento. A mí lo que me llama la atención es lo de la Unión Europea. Si esto sale hasta el 2025, eso significa que Apple no va a poder vender el iPhone SE que están vendiendo actualmente esos meses entre diciembre y marzo, que estaría medio extraño nada más de la nada dejar de vender el iPhone SE y 4 meses después este es el nuevo iPhone SE. Pudiera pasar. Hay otro rumor de Majin Buu en Twitter que él cree que el iPhone SE va a salir con los iPhone 16 este año, como parte de la línea de iPhone 16, que eso a mí me tiene un poquito más de sentido. No es como que lo vamos a ver ahorita, pero tampoco hasta 2025. Quizá Apple saque el iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y Pro Max, introduzcan ahí el iPhone económico, iPhone 16 SE. Esa es otra posibilidad, pero en menos de un año deberíamos de tener este nuevo iPhone. Y como todo en el mundo de rumores, todo puede cambiar. Esta es la información que tenemos hasta ahorita, supuesta información bastante acertada. Yo creo que llevo mucho tiempo analizando información, pero ¿qué opinas tú del futuro del iPhone SE? ¿Se te hace interesante o no? ¿Lo comprarías cuando salga en septiembre o el próximo año? Deja un comentario por aquí abajo y muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Nos vemos pronto. Peace.